en las buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita cuestiones necias y genealógicas, y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchala, sabiendo que tal sea pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. Dice: cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno, y a sanar intérprete de la ley, y a Apolo. Encamínales con solicitud, de modo que nada le falte. Y aprenda también los nuestros a ocuparse en las buenas obras, para que los casos de necesidad, para que no sea sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan a los que no aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Démosle un fuerte aplauso a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Cuando hablamos de cuidar nuestra salud física y nuestra salud espiritual, es algo muy importante que todo hombre y mujer de Dios debe de tomar en cuenta. Si yo me le acerco a cada uno de los que estamos aquí, yo le pregunto: ¿qué tú puedes hacer para cuidar tu salud física? Todos vamos a tener una respuesta. Ya sabemos que para cuidar nuestra salud física debemos de tener una buena alimentación, que para cuidar nuestra salud física podemos tomar vitaminas y todo lo que nos llene de energía. Sabemos que para también cuidar nuestra salud física debemos de correr, debemos de hacer ejercicio. Amén. Sabemos que para cuidar nuestra salud física también debemos de tener unos buenos tiempos para dormir, porque muchas veces nosotros nos acostamos muy tarde y no le prestamos atención de que si te estás acostando tarde no vas a poder rendir el día que viene. Amén. En nuestra salud física podemos ver un sinfín de cosas para poder cuidarla, pero una de las cosas que Dios nos exhorta de que nosotros debemos de cuidar el cuerpo que es de Él. Amén. Porque nosotros pensamos que este cuerpo que tenemos, esto, lo que nosotros tenemos, le pertenece a Dios. Si tú cuidas tu vida como todo hombre de Dios y mujer de Dios, vas a poder seguir peleando la buena batalla de la fe. Pero si no la cuidas, si te portas mal no cuidas tu modo de comer, porque muchas veces comemos a la hora que no es la hora adecuada. Muchas veces agarramos y empezamos a hacer cosas que sabemos que no hay mal y seguimos haciéndolo. Y Dios nos exhorta de que nosotros debemos de cuidar el templo de Él, que es el cuerpo de nosotros. Porque ahí en el cuerpo de nosotros es donde mora el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo debe de morar ahí, es porque nosotros debemos de prestar atención a cuidar lo físico y también lo espiritual. Amén. Dice la palabra de que la mayoría de nosotros nos preocupamos por nuestra salud física y nuestras apariencias externas. Muchos de nosotros hacemos ejercicios, comemos lo mejor posible, tomamos vitaminas y todo. ¿Para qué? Para sentirnos bien y vernos bien. Y eso es bueno. No quiere decir de que tú te quieras ver bien haciendo ejercicio, sacando los cuadritos que todavía estás peleando para que salgan. Pero bueno, todo eso es bueno. No es malo. ¿Por qué? Porque estás tratando de cuidar el templo de Dios. Cuando tú sales a hacer ejercicio es porque tú debes de decir: lo que yo tengo le pertenece a Dios. Si yo voy a estar si viene la enfermedad, tú vas a tener energía para poder confrontar lo que el enemigo o lo que quiera venir delante de ti. No es malo de que tú te mantengas haciendo ejercicio, no es malo de que tú te mantengas haciendo las cosas para mantener ese cuerpo divino que tú deseas. Dice: pero ¿qué pasa con la salud espiritual como creyente? ¿Con qué
o cómo me estoy alimentando espiritualmente diariamente? ¿Qué estás haciendo con tu vida espiritual? Te esfuerzas todos los días en tratar de tener tu cuerpo físico bien, mantenerte bien, tomando vitaminas, tomando etcétera y etcétera y etcétera de cosas para tú mantener tu cuerpo bien, pero te has preguntado qué estás haciendo para mantener tu vida en salud espiritual. Tenemos que prestar atención a eso. Dios nos exhorta también que en lo espiritual debemos mantenernos sanos. ¿Por qué? Porque muchas veces llega el enemigo sigilosamente y se mete y destruye lo interior de nosotros. Nosotros nos podemos ver bien por fuera, pero por dentro, ¿cómo está nuestra vida en Dios? Amén. Dice, soy selectivo, que leo, dice, de que muchas veces tenemos que prestar atención qué estamos leyendo, con quién estamos conversando y con quién estamos compartiendo nuestras ideas. ¿Por qué? Porque muchas veces hay personas negativas que nos llenan nuestro corazón de ira, de contienda, de pleito, y eso te va destruyendo espiritualmente. Y en lo físico te puedes ir bien, te ves bonito, te ves hermoso delante de los hombres, pero delante de Dios te estás destruyendo y no le estás prestando atención. ¿Por qué? Porque es bueno hablar de Dios entre hermanos. Es bueno conversar con personas que te van a edificar y te van a decir las cosas como son, porque muchas veces nosotros queremos escuchar lo que nos agrada y no lo que nos va a decir, hermano, tienes que corregirte. ¿Por qué? Porque eso te está llevando a una perdición espiritual. ¿Y qué nosotros queremos hacer? Prestar atención a eso y decir, hermano, pero dime, ¿pero por qué está pasando esto? ¿Pero por qué? Y el enemigo está tirando sus dardos para destruirte espiritualmente. Y en lo físico, sabes de que si tú comes demasiado te vas a engordar. En lo físico, sabes de que si tú no te tomas la vitamina, vas a perder el cabello, quién sabe, vas a perder la belleza. Pero ¿qué estás haciendo para lo espiritual? Eso es lo que nos exhorta Dios. Debe de cuidar también lo espiritual y solamente lo físico. Dice, Jesús dijo, refiriéndose a nosotros, a la iglesia, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo se hará salada? Otra vez, ya no sirve para nada, sino para ser desechada. Si Dios nos está diciendo de que nosotros somos la sal para la tierra, lo que nosotros debemos de transmitirle a otros se llama cosas de bendiciones, cosas que nos agarren y nos eleven en lo espiritual, y no cosas que destruyen y que agarra esa sal y se vuelva insípida y ya no sirva para nada, ya no puede salar nada. Si Dios hoy te dice que tú eres la sal, es porque debes de hacer que las cosas empiecen a coger sabor. Y no dejes que el enemigo tome posición en tu vida, porque te puede ver bonito por fuera, pero por dentro estás destruido. Y nuestro corazón es el templo del Espíritu Santo. Amén. Eso que acabo de leerles se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 13. Dice, en el plan de la salvación de Dios se necesita la iglesia fuerte que proclamen y vivan la realidad del evangelio transformado, y eso solo sucede cuando cuidamos nuestra salud espiritual. Dice, se necesita iglesia fuerte que proclamen y vivan la realidad del evangelio. Se necesita hombres y mujeres que hablen la realidad del evangelio, de que si tú estás viendo a un hermano que está mal, tú debes de corregirlo con la sabiduría de Dios y no entrar en pleito ni pelear, sino usted pídale sabiduría a Dios y Dios lo va a ayudar para tratar con ese problema. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que nuestra guerra es contra el hermano, muchas veces pensamos que nuestra guerra es contra el vecino. No, nuestra guerra es contra cosas más vencidas, mejor dicho, no más poderosas, porque más poderoso es Dios. Y empezamos a contender, empezamos a pelear entre hermanos, y Dios no quiere eso. Dios quiere una iglesia unida en la vida de oración y ayuno, intercesión, y no que se divida el pueblo de Él. Él quiere una iglesia firme, que como cuando le dijo a Tito, le dijo, tienes que ir para tal lugar y tienes que hablar la palabra de Dios como se debe, parafraseando la
sabiduría de Dios. Porque Dios viene por su iglesia pronto, dice la palabra. Y dice que una iglesia sin mancha y sin arruga. Puede verte bonito, pero por dentro estás destruido. Dios no quiere eso. Dios quiere que tú puedas la batalla de la fe estando sano y no derrotado. Por dentro y por fuera. Porque cuando vienen las cosas espirituales, que son los gobernadores, los príncipes de allá de los lugares celestes, donde vienen y te vienen a destruir, y vienen las tardes, y vienen las tentaciones, tú aprendas a decir: no solo de pan vivirá el hombre. Tú aprendas a decir: no, vamos a tentar a Jehová nuestro Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú estás lleno por dentro físicamente y tú te mantienes en salud, tú vas a poder guerrear la batalla de la fe. Dice: es muy peligroso cuando somos selectivos en lo que vemos, leemos, escuchamos y con quién nos relacionamos. Debemos cuidar nuestra vida espiritual, así como cuidamos nuestra vida del cuerpo físico. Dios te manda a ti, a mí, no solamente a cuidar nuestro cuerpo y ay, ya está comiendo mucho arroz, me estoy engordando. Ay, porque mira, porque por esto ahora se me subió la presión. Ah, no, que por esto ahora mira, tengo que tomar. No es malo que tú te tomes tu medicina y tu cosa. Pero si tú te mantienes sano espiritualmente, esa medicina tú le puedes decir: detente. A esa cosa que el enemigo ha querido meterte en tu vida, tú puedes decir: todavía Dios no ha terminado contigo. Aleluya. Dice Tito 3, 8, 15, palabras fieles esta: y esta cosa quiero que insista con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en las buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita cuestiones necias, genealógicas, contenciosas y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra, amonéstalo, desechándolo, sabiendo que tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Dios nos ordena a cada uno de los que estamos aquí 4 puntos importantes en la palabra que acabamos de leer en el libro de Tito, para que tú te mantengas espiritualmente sano, de que tu salud espiritual esté bien, que cuando el enemigo quiera venir a decirte algo, tú sepas cómo responder. ¿Por qué? Porque si tú te mantienes en la buena obra y no te desvías en las cosas que dice el enemigo, tú vas a poder parar firme, porque dice la palabra de Dios que solo los valientes arrebatan el reino de Dios. Dice: la verdad central. Cuida tu salud espiritual. 4 ordenanzas que Dios nos dice que nos beneficia para nuestra salud espiritual y la de la iglesia. Dios nos ordena que hablemos la verdad. ¿A cuántos de los que están aquí les gusta hablar la verdad? Le dice que no, hermana, dígale a tal hermano y cuando llegas allá le dices otra cosa que no era. Dios no quiere eso. ¿Por qué? Porque eso causa división, pleito, contienda y te vas destruyendo espiritualmente. Dios no quiere eso. Dios quiere que cuando tú vayas a confrontar al hermano, tú vayas con la verdad que es Cristo. Dice Tito 3:8, ahí mismo donde estamos leyendo, palabras fieles estas. Y estas cosas, ¿con quién? Quiero que insisten firme, para los que creen en Dios procuren ocuparse en las buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Si bien es importante vivir la verdad de la palabra de Dios, también es proclamar con nuestro testimonio la vida de Dios. Si yo le sirvo a Dios, le voy a servir a Dios de verdad. Si yo soy un hijo de Dios, le voy a servir en espíritu y en verdad. ¡Aleluya! Si yo soy un creyente de Dios, yo voy a hacer las cosas como le agradan a Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que Dios no está viendo lo que tú estás haciendo, pero no se te olvide que dice la palabra de Dios que los ojos de Jehová acampan toda la faz de la
tierra. Eso quiere decir que donde si te metes debajo de la tierra a hacer lo malo, ahí te va a ver Dios. Si empiezas a hablar mal de otro, ahí te va a escuchar Dios. Si vas a hacer algo delante de los hombres, ahí te va a ver Dios donde quiera que vayas. Dice que debes de tener un buen testimonio. Que cuando venga el enemigo a decir, no, tú eres tal cosa, tú le digas, no, yo soy hijo de Dios. Que cuando venga el enemigo dice que tú no sirves para nada, ya tú no te vas a levantar, dice la palabra de Dios, de que Él nos renovará nuestra fuerza como las águilas. Dice que correrán, mas no se cansarán, que volarán, no. ¿Cómo tú crees que se logra eso, hermano? Manteniendo una vida saludable espiritualmente. Porque si dejas que lo físico solamente se mantenga saludable y lo espiritual no, van a salir malas palabras de tu boca y no vas a hacer la buena obra de Dios. Y ahí se va destruyendo tu testimonio. Porque si hoy yo proclamo a Cristo aquí delante de este altar, cuando yo salgo por ahí también debo de proclamar a Cristo. No solamente en la iglesia, sino en cualquier lugar que yo me encuentre, debo de hablar la verdad. Dice que el apóstol Pablo se dirigió a Tito en esta carta y le reclamó de nuevo que debía hablar la verdad de la palabra de Dios que había aprendido y debía hablarlo con firmeza. Dice, sin importar lo incrédulo que se oponga, sin importar lo que la gente quiera oír, él debía de estar firme en su llamado divino y proclamar el evangelio. Oiga, hermano Tito, yo le exhorto de que tú hables la verdad. No te calles, no seas evangélico solamente en la iglesia, en estas cuatro paredes. Allá afuera también debes de proclamar la verdad. Estás en tu familia, tú debes de proclamar la verdad. Estás entre tus amigos, tú debes de proclamar a quien tú le sirves y no debes de esconderlo. ¿Por qué? Porque si de nuevo el apóstol Pablo le dijo, tienes que hablar lo que yo te enseñé para que el nombre de Jesús sea glorificado en el lugar que yo te voy a mandar. Eso quiere decir de que Dios estaba prestando atención de la vida espiritual de Tito. Dice la palabra de Dios en Timoteo, segunda de Timoteo 4, 1, 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprenda, exhorta con toda paciencia y doctrina. No le voy a decir al hermano de que debe buscar de Dios, porque ese es en el tiempo de Dios. La palabra de Dios dice que debes de hablar de la verdad. Que el tiempo de Dios nadie sabe cuándo se acaba. Porque dice la palabra de Dios de que vendrá como ladrón en la noche. Dice que vendrá en un abrir y cerrar de ojos. Y tú no le hablaste de la palabra a ese hombre, Dios va a tomar en cuenta que tú tenías la oportunidad, pero te callaste en decirle que lo que estaba haciendo mal, él estaba haciendo bien. Dios te va a pedir en cuenta eso. Si tienes a un hermano que te debes de decir, hermano, es necesario acercarte a Dios, porque en Dios tu salud espiritual va a estar bien. Debes acercarte a Dios porque solamente te procuras en las cosas físicas. Dice que el templo de Dios se debe mantener sano por dentro y por fuera, pero tú no lo estás haciendo porque estás haciendo mal. Dice que nosotros debemos de hablarle la verdad a los hermanos. Dice que el segundo punto, Dios nos ordena que evitemos las falsas enseñanzas. Tito 3:9 dice, pero evita las cuestiones necias, genealogía y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Dice que los cristianos en Creta, donde estaba el hermano Tito,
Cristo, dice que predicando habían sido expuestos a una gran cantidad de falsas enseñanzas. Dice que por parte de falsos maestros, hombres que decían ser siervos del Señor, pero que en realidad eran corruptos en su vida espiritual y se habían constituido enemigos del Señor y su iglesia. Esto fue su maestro. Dice que el apóstol le decía: ten cuidado de las malas enseñanzas, porque muchas veces escuchamos y creemos cosas que, sin preguntarle a Dios si es verdad o es mentira, y de una vez la empiezas a creer. ¿Por qué? Porque muchas veces escuchamos de que tú no debes de ir para la casa de Dios a escuchar nada de palabra, porque tú en tu casa tú alabas y glorificas a Dios. No, dice la palabra de Dios de que no dejes de congregar como muchos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque si tú faltas un día a la casa de Dios, estás perdiendo la bendición que Dios nos regala día tras día. La palabra de Dios dice de que yo me alegro con lo que dijeron: a la casa de Jehová iremos. Ahí hay una revelación. ¿Cuántas enseñanzas? Sí, hermano, está bien que tú ores en tu casa, no está mal, pero es necesario venir al templo de Dios, porque muchas moradas hay. Una de esas moradas tú debes estar orando, intercediendo, y Dios te puede hablar por medio del predicador, o por medio de que cuando tú te postras ahí en el altar y le dices: Señor, te entrego mi corazón para que tú lo ministres, para que tú me enseñes cómo ministrar y gobernar mi casa como todo un sacerdote de ti, Señor. No que esa alabanza es buena, esa adoración que estás escuchando es buena, hermano, esa verdad que mueve a Cristo. No, ten cuidado, pon atención a lo que estás escuchando. Hay veces cosas que no exaltan a Dios, sino que exaltan al hombre. Y toda la palabra nos incita a todos nosotros de que todo el único que vive y reina se llevará la gloria y la honra. Tienes que prestar atención a todo lo que estás escuchando, lo que estás viendo y lo que estás llenando tu vida espiritual. Hay personas que nos engañan. ¿Quién ha escuchado eso? De que hermano, basta por tu matrimonio. ¿Tú crees que esa plata que tú estás gastando va a hacer que tu matrimonio no empiece a andar? No, sino una vida en oración, una vida en ayuno, una vida en intercesión. Y hoy en día vemos esto, hermano. Hombres que te dicen: ven y basta, que Dios va a hacer lo que tú tienes que hacer. Y viene el hermano y no tenía ni plata, tenía los $1,000 que eran para otra cosa, y lo gastó, y todavía está esperando que Dios le diga la Biblia no habla de eso. La Biblia habla de que si tú estás falta de sabiduría, pídasela a Dios. Si tú estás necesitando algo, dice que el que busca me halla, de que el que toca él abrirá. Ahí no te está diciendo que tú debes de dar algo para poder que él te diga algo. Ten cuidado con lo que estás escuchando, porque muchas veces caemos en esa mentira de Satanás. Amén. Dios es bueno. Dice que el trabajo de Tito era sembrar la sana doctrina y ordenar nuevos pastores que fueran fieles a Dios y su palabra. En las iglesias, lamentablemente, hoy en día suele lo mismo, escuchando falsas enseñanzas traen problemas a tu vida y a la vida de la iglesia de Cristo. No, pero ¿por qué la hermana se fue de la iglesia? ¿Por qué el hermano se fue de la iglesia? No, porque le dijeron de que si viene a la iglesia, todo lo que tú estás pasando sí se va a quitar. Pero dice de que en el caminar Dios nos va a perfeccionar. Muchos errores tenemos, muchas cosas cometemos, pero si nosotros estamos buscando día tras día de la presencia de Dios, Dios nos va a renovar cada uno de los que estamos aquí. Y empiezan a decir: no, que allá adentro hay puros santos. No, aquí hay personas que Dios está tratando con su enfermedad, que Dios está tratando con su problema, que Dios está tratando con su familia, y que Dios está tratando con el ego, que Dios está tratando con la
cometemos, pero conocemos a uno que quita multitud. No uno, multitud de pecados y de errores que cometemos día tras día. Porque dice que con el pasar del tiempo Él nos va a santificar para llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Qué estás haciendo para estar expuesto a la verdad? Hace tiempo decidí comer saludablemente para ya no engordar. Ya estoy enflacando, hermano. Pero mi vida espiritual, ¿cómo está? Decidí dejar de comerme media libra de arroz y ahora me voy a comer una cucharada. Decidí ya no comer arroz, sino que ahora voy a comer espinaca con huevo de perico. Y tu vida espiritual ha decidido algo. Ha decidido de que ya no voy a tener el teléfono, ya no voy a hablar mentiras y voy a empezar a leer la palabra para que mi vida espiritual vaya llenándose. ¿Has tomado esa decisión o solamente lo físico? Y lo espiritual, eso no le importa. La palabra de Dios nos dice que nuestro cuerpo es el templo de Dios. Yo voy a escuchar a ese varón desde aquí, desde la casa, porque de aquí Él me va a ministrar, de aquí Él me va a decir la palabra que yo necesito. Voy a entrar a YouTube y está YouTube tirando palabras, y tú estás metido en otra cosa y no estás escuchando la palabra de Dios. Ya yo decidí llenarme más de Dios. Voy a poner al predicador ese que me gusta. Ten cuidado, porque estás idolatrando a hombres y no a Dios. El que nos va a salvar se llama Dios. El que tiene la potestad de tirarte al lago y sacarte de ese lago se llama Jesús, no el hombre. Solamente somos portadores de Dios. Somos alguien que transmite lo que Dios quiere decirle a su pueblo. ¿Por qué? Porque ay Señor, si el varón de Dios se va a la iglesia, yo me salvo y no voy a servir más a Dios. Dios no te manda a fijar al hombre. Dios te manda a llenarte cada día más de Dios. Cada día más a nutrirte de la palabra, porque si no, la palabra no dijera de que ella es vida. Ella es la que nos agarra y nos corta para aquí, corta para allá cuando estamos haciendo las cosas más delante de los hombres. Ella es la que nos instruye, la que nos redarguye, la que nos habla, la que nos corrige. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en el libro de Tito dice de que toda palabra es útil. Es palabra, no hombre. Dios es bueno. Dice, la vida se trata de decisiones. En primera de Pedro 2:2 dice, todos nos engañamos, hipocresías, envidia y todas las distracciones. Desea como niño reacciones recién nacido, la leche espiritual, no la adulterada, para que por ella crezca para la salvación. Dios nos exhorta cada día más que nos llenemos de su palabra. Dice que Dios nos ordena, amén, dice que Dios nos ordena, en el versículo 10:11 dice que Dios nos ordena alejarnos de los que causan división. Yo le voy a creer a ese hermano, yo le voy a creer a ese hermano que lo que me está diciendo es verdad. Si tú decís, yo voy a ver, yo voy a buscar de Dios, porque Él es el que tiene mi verdad, no el hombre. Dice que Dios nos ordena alejarnos de los que causan divisiones. Dice Tito 3:10-11, al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Jesús nos enseñó cómo debemos aplicar ese proceso de la disciplina, amonestando en la iglesia. Dice Mateo 18,
versículo 17, 15, 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, estando tú y él solo. Estando tú y él solo, repréndelo. Hermano, lo que trataste de decirme no es de Dios. Vamos a orar por eso. Porque muchas veces nos vamos heridos de la casa de Dios. Muchas veces nos vamos con esa mentira de Satanás y no decimos, hermano, yo quiero hablar con usted. Usted se puede ir a hablar con él y decirle la verdad y decirle, hermano, nuestra guerra no es contra sangre ni carne, nuestra guerra es contra el diablo que ya está vencido. Porque él es bueno para destruirte. En un segundo él te destruye tus pensamientos que tenías buenos, te lo destruye. Dios no dice de que si el hermano te hizo una falta, tú y él hablen y Dios va a tomar control de eso. Y dice, ve y repréndelo estando tú y él solo. Si te oyeres, has ganado a tu hermano. Has ganado a tu hermano. Y eso es lo que Dios nos manda, decir la verdad. Y no está ahí yéndonos con esa mentira que el diablo metió en nuestro corazón. Dice, mas si no te oyere, toma a uno contigo, a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conten toda la palabra. Si no te quiere escuchar a ti, llama a tu hermano para que te dé testigo de que tú le pediste perdón, de que tú le dijiste que ya no queremos vivir con esa mentira de Satanás. ¿Por qué? Porque esos hermanos van a ver que tú lo estás haciendo de corazón. Si la misma Biblia te lo dice, que debes de llamar a un hermano o a 2 para que vean que tú lo estás haciendo, es porque Dios escudriña nuestros corazones. Porque Dios es el que toma el control de los pensamientos de nosotros, no el hombre, sino es Dios. Si Dios te puso en tu corazón perdonar, debes de perdonar, porque es necesario perdonarnos los unos a los otros y no vivir con esa mentira del diablo. Dice, si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no llega a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Aquí hay tres amonestaciones que Dios nos exhorta. Pero Tito nos dice que solo demos 2 amonestaciones. Y si no me escucha, que sea expulsado de la iglesia. Ya hablamos con él, ya le dijimos de que eso lo que está haciendo está mal, de que vamos a orar, porque dice de que debes de amar a tu hermano como a ti mismo, pero ya tú no lo estás amando y ese hermano tú lo sigues reprendiendo, le sigues hablando de Dios, le sigues diciendo de lo que estás haciendo está mal y él todavía sigue insistiendo. Deja que Dios tome el control de él, porque ya no podemos hacer nada y orar por él. Dios nos ordena alejarnos de lo que causan divisiones a la casa de Él. El hombre o la mujer que divide la iglesia es un problema enorme y hay que actuar rápido antes que haga más daño. Si nosotros dejamos que alguien crezca aquí en la casa de Dios y en tu vida, va a hacer más daño, porque ese va a transmitirle su mentira al otro y el otro le va a transmitir la mentira al otro y del otro y el otro, y se van heridos y se van heridos y se van heridos, y la iglesia se empezó a destruir. ¿Quién ha visto esa anécdota de que un fruto que está dañado se le pega al que está bueno? Él le transmite lo malo al otro y se daña al otro. Bueno, así mismo nosotros somos en Cristo, de que si uno viene con mentira y tú le crees la mentira, tú vas a ser el próximo mentiroso y ahí te vas a ir creciendo la mentira y tomando posesión de la casa de Dios. Tú debes de decir, hermano, vamos a orar por eso, para que en el nombre de Jesús esa cadena de mentira se rompa, esa cadena de maldad se rompa, porque nuestra guerra no es contra sangre ni carne, porque miras al hombre los errores cometemos, pero si tu mirada está puesta en Dios, como dice la palabra, dice, puesta la mirada en el Señor, no en mí ni en el hermano. El Señor, si tu mirada está puesta en Dios, Dios sabe
poder derribar esa maldad, esa mentira de Satanás. No dejes que Satanás tome posición, porque la palabra de Dios dice: ten cuidado de los pequeños dardos. Esos pequeños dardos que tú no le prestas atención y estás siendo partícipe de eso, vas a ser el próximo mentiroso, vas a ser el próximo que le roba a alguien, vas a ser el próximo que delincuente, vas a ser el próximo que hace una cosa que no le agrada a Dios, vas a ser el próximo fornicario. No, dile la verdad. Dios nos exhorta a decir la verdad. Dios nos exhorta a decirle lo que está bien y lo que está mal. Si no le gusta, vamos a orar por esa área. Dice, está muy claro que personas peligrosas que tratan de dividir la iglesia con actitudes pecaminosas se encuentran en la primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 18-20. Dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que confronte a la profecía que se hicieron antes, cuando a ti milites por ella, la buena milicia, manteniendo la fe y buen conocimiento, desechando los náufragos. En cuanto a la fe de algunos, de los cuales son Himeneo, Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprenda a no blasfemar. Ya Dios desde antes me incita todas esas clases de cosas que el enemigo quiere meter a la iglesia, y tú debes de prestar atención, porque a Dios, a cada uno de los que estamos aquí, nos dio discernimiento para discernir lo que es bueno y lo que es malo, y no ocultarlo. Si está haciendo lo malo, tú debes de decir: ama a tu hermano como a ti mismo. Dice Mateo 18, 15, 20: a los miembros que no se arrepienten de sus pecados cuando son usados, quedan alejados de la protección y del refugio de Dios. ¿Cómo te puedes mantener protegido por Dios en su iglesia? Llevando una vida santa por toda. Vemos cuando el pueblo de Dios pecaba y no se arrepentía, Dios quitaba su presencia de ellos y venían problemas graves a su vida. Muchas veces cuando nosotros sabemos que es malo lo que estamos haciendo, van a venir más problemas a tu vida, y tú dices: pero ¿por qué a mí si yo estoy haciendo las cosas bien delante de Dios? Dios mira cuando tú das un paso, y cuando das 2 pasos y 3 pasos, Dios ya sabe cuántos pasos vas a dar. Pero ¿por qué me va mal? ¿Pero por qué ahora esto? ¿Pero por qué me está entrando esa cosa física y por qué ahora estoy deprimido? ¿Y por qué esto? ¿Por qué? Porque Dios sabe que todavía están teniendo esa raíz de amargura y le está dando vida a eso. Lleva una vida santa delante de Dios. Una vida santa es lo que nos mantiene protegidos. Dentro de la iglesia, el pueblo de Dios, recuerden que el Señor dijo: sean santos porque yo soy santo. El Señor nos dice en 1 Pedro 1:16: sean santos porque yo soy santo. No porque el hermano es santo, sé santo porque Dios es santo. Dice el apóstol de que sean imitadores de mí como yo de Cristo. Él imitaba a Cristo, tú debes imitar lo que Cristo hace. Cristo perdona, Cristo ama, Cristo nos guarda, y Cristo sabe decir: hermano, yo te amo, aunque me haya cometido 100,000 errores, yo sigo perdonándote porque Dios nos perdona. Y dice la palabra de Dios de que si tu hermano pecara contra ti, y él le preguntó: pero ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Y él le dijo: 70 veces 7. Nada más hoy, mañana no voy a perdonar porque me la hizo. Dios no quiere una iglesia así. Dios quiere una iglesia sin mancha y sin arruga. Me la hizo de nuevo.
yo te amo, pero de verdad, porque dice la palabra de que no ames de labio, sin fingimiento. Si tú lo amas, tú debes decir, hermano, yo te amo, y en el nombre de Jesús vamos a orar por eso. Vamos a quebrantar esa mentira, porque Dios está a punto de venir. La palabra de Dios dice de que un día para Dios es como 1000 años, pero 1000 años para Dios es como un día. Él puede venir en un abrir y cerrar de ojos, y tú por andar con esa pelea con el hermano o la hermana, te fuiste para donde dice la palabra de Dios, donde hay el lloro y el crujir del viento. ¿Quién quiere ir para allá? Nadie. Dice donde el gusano no muere y que el fuego nunca se apaga. Dame un poquito de sol, ya queremos salir corriendo. Imagínense eso allá. No se lo imaginen. Imagínense cómo es allá en el cielo. Mar de cristal, calle de oro. Como dice el pastor que dice que con su ojo celeste ahí arriba, que Dios lo cambió, lo transformó. Dios no va a dar un nombre nuevo. Dios no va a entregar una vestidura de lino fino. ¿Cuántos desean ponerse esa vestidura? Ahora viene una de las partes que a todos nos gusta. Amén. Una de las partes que a todos nos gusta, los que estamos aquí. Sé que la cuarto punto de esta prédica dice: Dios nos manda a que seamos serviciales. Wow. ¿A cuánto le gusta servir? Dice que Dios le dijo a Tito: cuando te mande Artema o a Tíquico, procura venir a verme en Nicópolis, porque he decidido pasar allí el invierno, a cenas intérpretes de la ley, y a Apolo encaminarles un solicitud, de modo que nada les falte, y aprender también de los nuestros a ocuparse en las buenas obras para las causas de necesidades, para que no sea sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia del Señor sea con todos vuestros. Amén. Servicial, si tú eres servicial, nada te va a faltar. Si tú amas hacer las cosas para Dios de corazón, nada te va a faltar. Si tú sabes que cuando tú estás haciendo algo que piensas que es para agradar al hombre, no lo estás haciendo bien. Si estás sirviendo para Dios, vas a ver la recompensa, que Dios te va a recompensar a donde quiera que vaya. Dios no te va a dejar sin comida, Dios no te va a dejar sin salud, Dios no te va a dejar con lo que tú estás pidiendo. ¿Por qué? Porque no es porque estamos haciendo la cosa, sino es por la gracia y la misericordia de Dios que Dios lo va a hacer. Porque si piensas que si yo limpio la silla, Dios me va a pagar $200, no. Ya Dios te dio el respirar, ya Dios te dio la vida, ya Dios te dio la oportunidad de caminar hacia la iglesia, ya Dios te está dando sin habernos merecido nada. Dios nos regala todos los días la vida. Dice, pero por otro lado, cuando dice que aprendan a ocuparse en las buenas obras, nos está diciendo que si bien es la responsabilidad de los pastores y de los diáconos velar por las necesidades de los miembros de la iglesia, y los que asisten a cada domingo, es importante que ellos lo hagan todo. Es suma importancia que cada hermano y hermana esté pendiente de las necesidades físicas, emocionales, espirituales de los que asisten cada domingo a la iglesia. No, ese es el pastor que tiene que hacerlo, yo no. Es la hermana que tiene que llamar a la hermana que si se encuentra enferma, y por qué no ha venido el hermano, está pendiente. Eres un servidor de Dios, tú vas a estar pendiente. ¿Por qué la hermana y por qué el hermano no vino hoy domingo? Eso le toca al pastor, a mí no sé. Yo no quiero ni saber de esa hermana. Si estás en la casa de Dios, eres un servidor y nosotros
estar pendiente de las necesidades de otros, orar por los unos y por los otros. Me exhorta la palabra de Dios, de que si el hermano tiene una necesidad, tú debes de decir, hermano, vamos a orar por esa necesidad. No solamente el pastor es el que tiene que tener todo, no solamente los diáconos, y que no, que ellos son diáconos, ellos tienen que agarrar el pañuelo cuando van a ministrar, ellos son los que tienen que agarrar el aceite. No, si tú eres un servicial, sin decirte nada, tú debes de decir, aquí estoy, Señor. Mira que vinieron el domingo, pero ya ni siquiera quiere saber de esa persona que vinieron el domingo. Ya ni lo llama de que por qué no quieres venir a la casa de Dios. No, porque la hermana me miró mal. Vamos a orar por eso, para reprenderse esa mentira de Satanás. Eso es servir a Dios. Si alguien ha faltado 2 o 3 veces, dale una llamadita. No, empiezas a investigar, no, ese man debe estar en problemas, debe estar peleándose con la esposa, debe estar peleándose con el amigo, ¿no? Que lo dejaron sin el empleo, que si lo dejaron sin esto, no empieces a pensar eso. Llámalo. Si tú lo amas en Cristo, ¿por qué no estás preocupado por él? Si somos servidores de Dios, debemos de sentir lo mismo que el otro hermano siente. Si el hermano está triste, esa tristeza te debe contagiar y decir, vamos a orar por esa tristeza, vamos a orar por ese empleo que tú quieres que Dios te dé, vamos a orar porque dice la palabra de Dios que la oración del justo puede mucho. ¿Cuántos de los que están aquí visitan a los hermanos cuando no vienen a la iglesia? Amén. Sea sincero, lo vas a hacer de aquí en adelante. Dice que una visita, muchas veces esa visita la necesitas, hermano. ¿Por qué? Porque quién sabe si ese día se resbaló y se raspó un pie. Se resbaló y no pudo caminar muy bien porque el dolor no lo dejaba venir a la iglesia. Y tú le das esa visita y el hermano se va a sentir contento de que todavía hay hermanos que aman hacer las cosas para Dios. Dice que visítalo para ver cómo está o qué necesita. La iglesia es una familia y la familia se preocupan por los unos por los otros. ¿Cuántos de los que están aquí son familia? No, yo me preocupo por mi hermano. Todos somos uno en Cristo Jesús. Si somos una familia, vamos hacia adelante a ganar nuestra corona que Dios nos ha prometido, porque dice que Dios nos va a dar una corona a los que le aman. Somos una familia, pero le quieren matar al otro. Quiere decirle de que tú me hablaste mal en estos días y yo no lo voy a hablar. Si eres una familia, tú sabes decir, tú amas a Dios, en tu vida está el Espíritu Santo, tú estás teniendo una vida saludable en el Espíritu. Intercede por ese hombre para que no le falte nada y para que Dios tome el control de todo. Dice de que beneficios de una buena alimentación, alimentarse de balancea, dice que consumir frutas, verduras, proteínas, granos integrales, dice, limita el consumo de alimentos procesados, sal y grasa. Muchas cosas vemos que es para cuidar nuestra salud física, pero para cuidar nuestra vida, nuestra salud espiritual, dice que es necesario orar, es necesario meditar en la palabra. Porque la palabra nos invita en el libro de Salmo de que los que aman a Jehová debemos de meditar en la palabra de Dios de día y de noche. No solamente hoy, ni que porque Dios me dijo que Dios me iba a dar el carro, que me iba a dar. No, medita en lo que leíste. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos vivir al hombre, tu vida está siendo sana. Porque muchas veces nos preocupamos por lo que le dije de lo físico, pero lo espiritual está perdido. Es necesario meditar, dedicar tiempo diario para orar, meditar y reflexionar y estudiar la palabra de Dios para mantener una vida saludable en el espíritu. O conexiones con la naturaleza. Muchas veces es necesario ir
irte a caminar un bosque, a caminar un lugar bello que Dios nos regala. Y ahí Dios te va dando meditación y te dice, Señor, mira todo lo que Dios nos regala y nosotros destruyéndolo. Es bueno caminar porque la mente de uno se despeja de todo lo que el enemigo quiera meter en nuestra vida. Esos problemas de que por qué todavía no puedo lograr esto, por qué esto. Es necesario que tú salgas a caminar, a meditar en Jehová, porque vas a mantener una vida saludable en el espíritu. Dice que cuando caminamos nos ayuda a calmar la mente y a fortalecernos en el espíritu, porque muchas veces estamos conectados en las redes, estamos conectados en las cosas en la casa y nos deprimimos y empezamos a decir, ya Cristo no me ama, ya Dios no lo va a hacer de nuevo, ya Dios no me quiere dar las cosas que le estoy pidiendo. Pero cuando tú empiezas a caminar, dice que tú vas desechando todo eso que te va poniendo el enemigo en tu vida y vas siendo lleno del Espíritu Santo. Dice de que debemos de practicar vivir en oración y en ayuno. Todo eso nos ayuda a mantener una vida saludable en el espíritu. Dice que ayuda a otro a través de la voluntad y conectarte con una comunidad de fe para compartir creencias y apoyo. Es necesario que tú convences con alguien que está lleno de la palabra de Dios, no con alguien que te va a decir, no lo vas a lograr, te vas a morir, vas a esto, no. Eso te va a llenar de depresión, te va a llenar de maldad, te va a llenar de querer quitarte la vida, te vas a empezar a tomar medicina y medicina y medicina y medicina y medicina. Si la palabra de Dios nos dice que ya todo le entre buena cruz del Calvario, tú le puedes decir eso al hermano. Es necesario entre hermanos compartir la palabra, no cosas del enemigo. Y que mira el hermano tal, y que fue con un pantalón chocolate y en estos días de ayer se lo puso. Mira la hermana, mira. Dios no quiere eso. Habla de la Biblia, habla de la verdad, no le hable cosas que te destruyen. Primera de Corintios 6, 19, 20 dice que no ignoréis vuestro cuerpo, es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro. ¿Por qué habéis sido comprados por precio de sangre? Glorifiquemos a Dios en todo momento y en todo tiempo. No dejes que el enemigo tome el control de tu vida y que no, que el doctor ya me diagnosticó que yo sufro de la presión. No, el doctor me diagnosticó que ya yo no iba a poder caminar. No, que el doctor me dijo de que ya yo me iba a morir. No, que el doctor no. Pero si la Biblia dice de que hay un Jehová Rafa, de que hay un Jehová Shama, de que hay un Jehová Siquenú, de que hay un Jehová que provee, de que hay un Jehová que sana al instante, de que hay un Jehová que te da todo lo que tú necesitas. Algo rápido. Dice que una vez yo le pedí perdón a Dios. Y una vez estaba en la casa, pero me sentía tan cansado. Yo decía, hoy no quiero como ir a trabajar. Y yo estaba teniendo una lucha espiritual. ¿Cuántos no han tenido esa lucha espiritual? ¿Qué le voy a decir al doctor si yo no tengo nada? Si yo me digo algo, el enemigo puede tomar posesión de eso. Y yo decía, ¿qué le voy a decir al doctor? Le voy a decir que me duele la cabeza. No. Después me va a dar dolor de cabeza. Le voy a decir que me duele el estómago. No, pero después me va a dar dolor de estómago. No le voy a decir que sufro de la presión. No, porque después de verdad vas a sufrir de la presión. Y yo tenía una guerra espiritual ahí a la hora de ir allá al médico para poder que me diera una incapacidad, para poder yo sustentar la falta que no fui al trabajo. Y yo me siento ahí en la silla y empiezo a decirle, Señor, perdóname, porque tú no quieres que diga nada de eso. Y el enemigo ahí toma posición y dile. Y yo le digo, no le digo que no.
Dije, ¿qué tiene? Dolor de espalda, le digo. Y me entró un dolor de espalda de verdad. Y yo dije, Dios, perdóname. Me duele la espalda y la cabeza. Y me da dolor de cabeza. Oh, wow. Yo soy un hombre de Dios porque yo debo estar mintiendo. Dios, perdóname. Mi guerra espiritual ahí. Y llego ante el doctor y el doctor me pone la máquina esa que, ¿cómo se llama esa? Que le toma la presión. Y yo riéndome porque yo tengo mi lucha. Y yo riéndome porque él me está tomando la presión y yo... No, usted tiene la presión alta. ¿Para qué dije esa mentira? No, usted sufre de eso, tiene que ir a hacerse. Y yo riéndome. Y me da una medicina, no sé cuál es, es una medicina chica. Y yo no quería ni ponérmela en la boca. Y yo, pero si yo estoy sano, yo no tengo nada de lo que está diciendo. Y dije, pero me la voy a poner. Y que no, que eso te va a regular la presión. Y yo riéndome, con la medicina en la boca, una medicina patilla chica. Y yo riéndome de la mentira que en un segundo el diablo está tomando posesión de todo. Y después voy otro día y me dice que no, en el historial de usted dice que usted sufre de la presión. Y vi que si supiera que le pegó una mentira. Pero ya el diablo había tomado posesión de lo que yo estaba diciendo. Y yo decía, Dios, pero ahora ¿cómo puedo borrar eso? Ya está cometido el acto. Y yo decía, pero ¿cómo puedo borrar eso de ahí? Y yo le dije, tómame la presión. Y usted va a ver que yo no sufro de la presión. Entonces mi brazo. Y la doctora dice, ¿cómo él diagnosticó que tú sufres la presión si tú tienes su presión bien? Todo está bien. ¿En qué quiero decir, hermano? Que cuando nosotros decimos una mentira, el diablo toma posesión de eso. Y cuando el enemigo viene a decirte algo de que no, que tú sufres de eso, tú empiezas a declarar, Dios ya me sanó. La mentira se iba a crecer, pero yo le dije, Dios, tú me sanaste desde antes de que el doctor quería diagnosticar eso. Tú llevaste mis enfermedades en la cruz del Calvario, Señor, y yo soy sano. Y me hice como 5 veces la toma de presión y todas salieron bien. Y yo decía, Señor, perdóname, ya no vuelvo a cometer más ese acto de mentira, porque el diablo hubiese tomado posesión de eso y yo hubiera estado diciendo que yo sufro de depresión y empieza a deprimirte esa depresión, empiezas a tomar posesión en tu vida de que ya tú no sirves, de que te vas a morir, de que si se te levanta te vas a morir, te vas a esto y esto. Y con esto ya van 2 veces que me dicen eso y yo le decía, no, Dios me sanó. Cuando tú empiezas a decir algo, bien cuidado, porque tú eres un servidor, un hijo de Dios, y en todo momento, y en todo tiempo, y en todo lugar que vaya, tú debes de proclamar a Dios. Y no dejar que el enemigo, por una cosita, se vaya alargando la cosa. Si el enemigo ha querido meter en tu vida de que ya tú te vas a morir, Dios ya murió, pagó el precio de sangre por nuestra vida, por nuestra sanidad, por nuestras necesidades que necesitamos aquí. Si tú aprendes a mantener una vida saludable en el espíritu, tú vas a poder confrontar todas las mentiras de Satanás. Si hoy te falta algo en tu casa, tú vas a decir, Señor, en el nombre de Jesús, yo no sé a dónde tú vas a hacer que llueva pan, que vaya peces, Señor, así como tú multiplicaste y alimentaste a todos, sin aún contar a los niños y a las mujeres, tú también lo puedes hacer en mi casa. ¿Por qué? Porque tienes una vida espiritual saludable y no te estás dejando llenar la mentira de Satanás. De que si tú estás logrando algo, quieres lograr algo, tú empiezas a decir, Señor, ya tú tomaste posesión de mis planes. Señor, ya tú tomaste posesión de la enfermedad que el doctor me quiso diagnosticar, Señor. Aunque esté o no te
aguijón, Señor, yo te voy a alabar. Y no dejarte a media entrar por el enemigo. Amén. Pero ¿cómo vas a lograr eso? Porque el templo de Dios es nuestra vida, nuestro corazón, nuestro espíritu, donde mora Dios. Dice Romano, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Tú debes de presentar tu cuerpo delante de Dios agradable, que ese es el culto donde el lugar que mora el Espíritu Santo, porque a Dios le agrada. Y para terminar, una anécdota, una reflexión, dice que si me pueden ayudar con el libro de Hebreos capítulo 13 versículos 7 y 9. El libro de Hebreos capítulo 13 7 y 9 dice: acordad de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Llevas una vida espiritual sana, saludable. Tú no debes de hablar mal del pastor ni del que te está dando la palabra. Tú debes de interceder por él para que Dios lo ayude, para que te siga dirigiendo en las cosas buenas que le agradan a Dios. Porque Dios no le agrada que tú hables mal del pastor, porque Él es el que día tras día ora por nosotros, día tras día le presenta a cada uno de los que estamos aquí a Dios. También nosotros debemos de orar por Él para que su vida espiritual y su vida física se mantenga sana y no destruida. Yo no le voy a hablar a Él porque Él habló mal de mí, y yo no le voy a decir nada, Él no se merece nada porque Él es así. Errores cometemos todos, pero la palabra dice de que tú te debes de acordar, porque Él es el que día tras día le pide a Dios que te guarde y te cuide en cualquier lugar que tú vayas. Dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. No hay sombra de variación en Él. No, antes de ayer, nada más era Jesús. En Jesús no hay sombra de variación. Nosotros podemos cometer un error, pero si tu mirada está ahí, Jesús es el mismo de ayer, hoy y siempre. Comete un error, de una vez vas a decir: me quiero ir de la iglesia, ya no quiero hacer nada para Dios, ya no quiero servirte. Pero si tú estás sirviéndole al que vive y reina, Él es el que se merece la gloria, Él es el que se merece la honra, Él es el que te mantiene vivo en nuestra vida. Jesucristo es el mismo. Si Jesucristo sanó a miles de hombres que necesitaban sanidad, Él puede sanarte hoy. Si miles y miles de hombres necesitaban de un pan en su casa y ellos le pedían a Jesucristo y Dios le proveía, Dios también puede proveer lo que tú necesitas en tu casa. No el hombre, es Dios, porque Él es el mismo. Si en la Biblia dice de que a todos los que Jesús sanaba, usted no ve que eran enfermos de nuevo. Él los sanaba y era sano. Él le decía la palabra y era sano. Había un centurión que dijo: solamente la palabra basta para que mi criado sea sano, y lo fue sano. Si Jesucristo te dice de que te va a sanar, estás sana. Si Jesucristo te dice de que tú eres libre, eres libre. De que si Jesucristo te dice que Él es que te provee, Él te va a proveer. Si Jesucristo es el que toma el control de tu barca, tú vas a poder andar, porque Él está llevando los remos para que tú sigas adelante. El último, lo que me agarran a todos: no te dejes llevar por doctrinas diversas y se extrañan. No, Jesucristo en esos tiempos sanó a la mujer del flujo de sangre.
En esos tiempos la sanó, pero hoy no te puede sanar. No, dile que Él lo puede hacer de nuevo. No, en esos tiempos había un hombre paralítico y las sombras fueron las que lo sanaron en esos tiempos. También la sombra te puede sanar hoy. No, en esos tiempos fue que Dios le dijo a los discípulos, ir a la derecha, y en esos tiempos fue que ellos te vieron la provisión de los peces. No, si Dios te dice boga mar adentro, debes de bogar mar adentro, porque Él te va a dar lo que tú necesitas. Hazle caso. Porque el enemigo quiere destruir, dice la palabra de que vino a matar, a hurtar y a destruir al hombre. Y que le está como león rugiente buscando a quien devorar, pero ya está muerto. El único león se llama Jesús, el león de la tribu de Judá. No te dejes engañar por nadie. Si tú quieres adorar a Dios, adóralo. Porque muchas veces pensamos que cantar una alabanza es adorar. No. Dice la palabra de Dios de que los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad son los que adoran. Si tú quieres danzar, si tú quieres correr, si tú quieres arrodillarte, si tú quieres hablar con Dios, hazlo. ¿Por qué? Porque Él está esperando que tú abras el corazón y hables con Él. No te dejes engañar por el enemigo. El enemigo muchas veces no le encanta que tú adores, porque dice que cuando David empezaba a tocar el arpa, ¿qué sucedía? Se sometía lo que tenían atormentado a Saúl. Si tú empiezas a danzar, empiezas a decir, Señor, yo soy un adorador en espíritu y en verdad, el Espíritu Santo va a tomar posesión de tu vida. Porque el enemigo siempre quiere verte apagado. Pero si tu salud espiritual se mantiene viva, Él no tiene potestad en tu vida. Y tu salud física, y van a decir, pero ¿por qué esta hermana se tiene tantos problemas? ¿Por qué sigue alabando? Porque nosotros alabamos a un Dios vivo, no muerto. No te dejes engañar por doctrinas de que vienen y te engañan, de que Dios ya no sana, de que Dios ya no lo puede hacer, de que Dios no es el mismo, de que Dios en él esos tiempos hacía las cosas pero no lo puede hacer. No te dejes engañar, hermano. La tarde de Dios está abierta, porque sé que Dios lo va a hacer.